De enero a septiembre del 2020, se han registrado 679 niñas menores de 14 años que fueron madres. 20 de ellas son niñas menores de 10 años. De acuerdo a las cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, una niña o un niño o adolescente es violado cada 2 horas en el Perú. En paralelo, durante los meses de abril a junio del 2020, el Instituto Perinatal de Lima realizó solo 2 procedimientos de aborto terapéutico. ¿Por qué estas niñas que ahora enfrentan un embarazo producto de la violencia sexual no accedieron al aborto terapéutico, que es legal en nuestro país desde el año 1924? ¿Sus cuerpos están preparados para maternar? ¿Acaso su salud mental no se ve afectada? Asimismo, según la última encuesta demográfica y de salud familiar ENDES, el 55% de los embarazos son no deseados y según los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, se estima que se incrementarán entre 50.000 y 100.000 nacimientos no planificados entre el 2020 y 2021 tras la pandemia. Cada año se registran 14 millones de embarazos no intencionales en América Latina y el Caribe. Casi la mitad de estos terminan en un aborto, es decir, 6,5 millones de abortos inducidos por año. 24 millones de mujeres no tienen acceso a anticoncepción. 760.000 mujeres reciben tratamientos por complicaciones de abortos inseguros y el 10% de muertes maternas también derivan de ese problema. En nuestro país, la interrupción del embarazo está permitida solo en casos en los que la vida o la salud de la gestante corre peligro. El aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924, pero el camino de su reconocimiento ha sido tortuoso. 1924. Se despenaliza el aborto terapéutico en el Código Penal. 1928. Se propone despenalizar el aborto por eugenesia y por casos de violación. 1979. En la nueva Constitución se incluye la igualdad entre los sexos y se desoficializa la Iglesia Católica. 1989. El Congreso aprueba la ampliación de la despenalización del aborto terapéutico en casos de violación y eugenesia. Sin embargo, el Ejecutivo devolvió la propuesta. 1991. Se aprueba un nuevo Código Penal con la figura de abortos atenuados para reducir las penas en casos de embarazo por violación e inseminación artificial no consentida y malformaciones graves, ocurridas fuera del matrimonio. En paralelo, se propuso penalizar todo tipo de aborto. 2003. El Congreso aprueba la propuesta de un congresista perteneciente al Opus Dei para incluir en la Constitución la prohibición total del aborto, excepto en los ya permitidos por la ley. 2014. Organizaciones feministas presentan la iniciativa Déjala Decidir, que pide la despenalización del aborto por violación. 2014. Se aprueba la Guía de Interrupción Legal del Embarazo, conocido como Protocolo de Aborto Terapéutico. 2015. La Comisión de Justicia y Constitución archiva el proyecto Déjala Decidir, con 4 votos a favor y 6 en contra. 2016. Se presenta el proyecto de ley número 387-2016, que propone despenalizar el aborto en casos de violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida y en caso de malformaciones incompatibles con la vida. Hasta la fecha, este proyecto aún no se ha debatido en el Pleno del Congreso. Ante una denegatoria de un aborto terapéutico, lo que se puede hacer es imponer una denuncia penal, administrativa. Las sanciones pueden ser tipo multa. La sanción también puede ser vía administrativa con el retiro del trabajador en caso el profesional de la salud se niegue a realizar la intervención. Así también se puede sancionar penalmente con más de 4 años de pena privativa de libertad. Se establece como primer paso la necesidad del diagnóstico por parte del médico tratante de que el embarazo pone en riesgo la vida y la salud de la mujer. Ante esta circunstancia, la mujer tiene el derecho a presentar una solicitud de aborto terapéutico y esta solicitud debe ser formal. Presentada la solicitud, se debe convocar inmediatamente una junta médica, en la cual recae la decisión de aprobar o desaprobar la solicitud de aborto terapéutico.
esta decisión debe recaer en el plazo de 48 horas. La mujer debe dar su libre consentimiento, el cual debe ser válido y con la previa información otorgada. Decisión, además, que puede variar hasta el último instante, dado que ella es quien tiene la última palabra para decidir la continuidad o no del aborto terapéutico. Los derechos fundamentales que amparan la aplicación del aborto terapéutico son los derechos a la vida, a la salud, en cuanto son estos los que están en riesgo por la continuidad de un embarazo. Así también, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autonomía son derechos que son garantizados por la aplicación del aborto terapéutico. El protocolo de aborto terapéutico no se cumple pese a su legalidad en nuestro país porque existen muchísimas funcionarios del Ministerio de Salud y también profesionales de la salud que se niegan a realizarlo, porque en el fondo se sigue pensando que el aborto terapéutico es una vulneración a la vida de una supuesta persona. Y esto es una idea que viene de la religión. Los grupos fundamentalistas han tomado fuerza en los últimos tiempos en nuestro país. Están desde hace muchísimo tiempo trabajando en la base social. Han cobrado, digamos, relevancia en los últimos tiempos dos grandes grupos fundamentalistas, el Movimiento Misionero Mundial por el lado evangélico y por otro lado el Opus Dei en la parte católica, ¿no? Y las personas que dirigen estos dos grandes movimientos religiosos fundamentalistas han ingresado a la política. El aborto es practicado. Sin embargo, cuando se pregunta si las personas están a favor del aborto, la gente dice no. La sociedad todavía no acepta el aborto porque tenemos una influencia muy grande de la religión. A los 17 años, Kaele queda embarazada en su primera relación sentimental. En los chequeos que ella se realiza, un doctor le explica que gestaba un feto anencefálico incompatible con la vida y en ese caso le recomienda el aborto terapéutico. Kaele realiza el trámite por el acceso al aborto terapéutico que en reiteradas ocasiones fue desestimada. A pesar del diagnóstico de un cuadro de depresión, Kaele dio a luz a una bebé anencefálica. 4 días después, su hija falleció. El periodo de luto fue intenso y doloroso para Kaele. Una adolescente de 13 años es violada y queda embarazada. Ella intenta suicidarse y queda parapléjica. Por estar embarazada, le niegan la intervención quirúrgica de columna que le habría permitido recuperar parte de su movilidad. Su familia apeló, pero no le concedieron el aborto terapéutico. Fue operada luego de 4 meses, solo después de que ella sufriera un aborto espontáneo. Las secuelas que pueden existir o que pueden quedar en una mujer que ha pasado por un proceso de un aborto dependen mucho de en qué circunstancias o en qué condiciones se ha realizado el aborto. Si lo realiza un profesional de la salud con experiencia y con experticia en el procedimiento, en condiciones además de asepsia, antisepsia, con el cuidado de la preparación adecuada de la paciente, se reduce a mínimo los riesgos. Una mujer que es víctima de abuso sexual ve mellada de por sí su autoestima, su integridad y su dignidad como persona. Por ello, cuando se le niega el aborto terapéutico, se ve violentada nuevamente en su capacidad de decidir sobre su sexualidad. Es importante difundir el protocolo del aborto terapéutico porque hay muchas mujeres y personas con capacidad de gestar que al no tener conocimiento sobre este, terminan optando por medidas que ponen en riesgo su salud y su vida. Simboliza un primer paso en la defensa del derecho a decidir de mujeres, personas de género no binario y hombres trans que pasan por una situación de embarazo no planificado o no deseado. El reconocimiento de nuestros derechos sobre el aborto terapéutico nos permite exigir ante cualquier autoridad su realización. Y si tuviéramos trabas u obstáculos para su acceso, podremos denunciar cualquier tipo de violencia o abuso.